Penas negras. Todo empezó con un pequeño lunar que apareció en su pie derecho justo por detrás de la unión del quinto dedo con el cuarto. Lo vio por primera vez cuando se ponía ungüentos de flores que hacían las brujas del barrio viejo y que su madre le compraba para que no se le secara la piel. Una tarde lluviosa de lunes, mientras languidecía de desamor frente al espejo de su vieja y destartalada recámara. Desnuda y aún mojada, después de un largo baño de agua caliente en la que empapó sus desdichas durante tanto tiempo, que Pilar pensó que iba a arrugarse como una uva pasa. Aunque estaba segura de no haberlo visto nunca antes, no le dio importancia porque no era más grande que la cabeza de un alfiler. Sin embargo, al día siguiente se asustó al quitarse los zapatos y descubrir que había crecido hasta tomar toda la cara exterior de su pie, que apareció negro y brillante asemejándose a la cubierta de un antiguo libro de piel. Se lo comunicó a su madre, aterrorizada, y ella la miró con cara de preocupación, pero trató de tranquilizarla con su habitual osquedad, quitándole hierro al asunto. «No hagas un drama, niña», le dijo. «Verás que no es nada. Mañana llamaremos al doctor Aloisio Ferial y te mandará una pomada». El médico acudió solícito al día siguiente, aunque no se trataba de una urgencia, porque conocía a Pilar desde los tiempos del nacimiento de Amanda, y ambos compartían un secreto que había servido de aglutinante en su relación, como el cemento sirve para unir los bloques de una casa, y examinó con cuidado la piel tensa y seca y negra como la pez. Efectivamente le mandó una pomada hidratante de uso tópico, y se llevó a la madre a una parte del que volvió sonriendo y bromeando, lo que hizo sospechar a Marta que algo andaba mal. Al día siguiente fueron bien temprano, por recomendación disimulada y cuchicheante del médico, hasta la casa de un viejo cambalachero que les vendió un frasco hediondo lleno de unas hierbas desconocidas para Pilar, que según les dijo eran las que usaba la mismísima reina de Francia para que su piel se mantenga tersa y suave mientras espera que su esposo Don Quijote regrese de las cruzadas. La ignorancia y la desesperación de Pilar permitieron al truán venderles el remedio a un precio a todas luces injusto, pero no se quedó la mujer con las ganas de tumbar, como por despiste, una repisa entera de jarros de cristal que cayeron al suelo con gran estrépito, y el viejo decidió que era mejor abaratar el precio, al percatarse del brillo malicioso en los ojos de ella, que echarse a la espalda a una enemiga de tal envergadura. El asqueroso mejunje no sirvió de nada, y ante el inexorable avanzar de la Mancha decidieron por cuenta propia buscar solución en otro curandero, Gregorio, un gordo alemán de barba tiesa y pegajosa, a causa de su afición a la leche condensada, el cual mandó a Marta a orinar en una lata vacía y limpia para después añadirle quién sabe qué polvos extraños de color verdoso, y que finalmente tomó en una cucharilla de café un poco de la mezcla y la probó haciendo ruido al saborearla, para luego jurar y perjurar por Dios y por todos los santos que la chiquilla estaba sana como una manzana. Después de aquello, Pilar utilizó sus influencias con el doctor Ferial y consiguió ingresar a Marta en el viejo hospital de estilo colonial, antiguo colegio de monjas por tiempos de la Revolución de los Caracoles, donde las monjitas clarisas a cargo del doctor se encargaban de probar, uno tras otro, remedios al cual más doloroso y humillante, sin que ninguno de ellos diera resultado ni satisfacción alguna. De vez en cuando, Aloisio Ferial se asomaba a la habitación de Marta y conversaba con ella de cosas diversas para disimular un vergonzoso desconcierto académico, pero invariablemente acababa mirando el crucifijo de madera colocado sobre la cama, empeñado maniáticamente en conseguir alinear verticalmente el brazo largo de la cruz. Ya desde el tercer día ella supo que no se iba a morir, porque lo que se extendía por su pierna hasta casi abrazar la rodilla no era más que un tumor de magua, pena negra, tristeza y más nada. Tal vez por eso, después de 2 meses, desistió de seguir ingresada en el hospital con la excusa de sentirse muy débil, y se encerró en su cuarto, del que no volvió a salir hasta el día de su última marcha hacia el mar de Espejo. Intentaron disuadirla de su voluntario enclaustramiento toda suerte de familiares que su madre espoleaba con los nervios crispados. Frente a su puerta cerrada pasaron desde su centenario abuelo materno, Gustavo,
que empezó llamándola a ella y acabó bisbizando confundiéndola con un gato, hasta Eufemia, la tía soltera, hermana de Gustavo, que en su juventud había ingresado en un convento durante la guerra, más por precaución de las balas que por auténtica devoción a Dios, y que a causa de su mala costumbre de tirarle los tejos a todo Dios que estuviera tonsurado y en todos los rincones del edificio, fue expulsada tras el fin del conflicto, lo que le causó un efecto rebote que enfatizó su escasa beatitud hasta límites casi bíblicos. Se pasó la buena mujer 3 días llorando y pidiendo a Santa Bárbara, y corrompió las lámparas de latón con el salitre de sus lágrimas, y confundió a las gaviotas del puerto, que acudieron atraídas por el olor salino que se extendía desde la casa por las calles vecinas. Entre medias acudieron los primos y primas de Pilar por parte de madre, acompañados de la suya, Rosario, que a pesar de su enemistad con la anfitriona, no pudo dejar de acudir. Nadie se explicaba en San Brandán que Rosario hubiera aceptado morar donde Pilar, y atribuían el acontecimiento a brujerías o a intereses que escapaban del conocimiento popular, porque la enemistad entre ambas era de todos conocida. Se forjó al nacer Amanda, y desde entonces ninguna de las dos se hablaba. De no ser por el padre Fifí, la oronda Rosario no habría accedido de ninguna manera a tamaña afrenta, pero éste insistió tanto y tan fervorosamente, alegando la compasión de Dios, inventando vidas de santos reales e imaginarios, que la mujer no tuvo más remedio que ceder a sus súplicas, pero con la condición de llevarse a todos sus hijos como compañía, pues temía las tretas de Pilar. «Dios está contigo», alegó el cura, pero se guardó muy mucho de cruzar los dedos tras de la sotana y de pedir perdón al cielo. Detrás del interés del clérigo se hallaba, más que la divina, la mano de la pequeña Amanda. La niña se presentó un lunes por la mañana ante Fifí, antes de salir el sol, al que encontró en el cementerio de los pescadores, de rodillas, orando en penumbra, acompañado por el ruido monótono y letárgico del oleaje contra las rocas, frente a una pequeña cruz de madera. Ésta lo había acompañado desde hacía muchos años, y estaba para él llena de recuerdos y de nostalgia, y evocaba ecos de antiguos amores, muy, muy antiguos, aún más que su decisión de abandonar la vida seglar. Cada mañana la saludaba antes de acometer su rezar, y siempre se despedía de ella al dejarla en su diminuto sagrario blanco de yeso que él mismo se encargaba de reparar, lo que debía hacer con frecuencia, puesto que el mar azuzaba furiosamente aquella costa. «¿Qué quieres?», preguntó el párroco con malhumoradas maneras, pero Amanda se limitó a mirarlo sin contestar. Quiso el padre ser más valiente y tener más coraje, como Jesucristo lo había tenido en la cruz, y enfrentarse a su suerte y a su verdad para no tener que seguir escondiéndose por más tiempo, pero mucho se conocía ya, y sabía por propia experiencia que si algo le faltaba era precisamente valor, de modo que abandonó su lugar de oración y se encaró, cabizbajo, a la niña. «¿Qué quieres?», volvió a preguntar con aire sumiso, y esta vez Amanda respondió clavando en los ojos del párroco sus ojos azules. «Marta». No dijo nada más, pero Fifí entendió perfectamente y aunque valoró por unos instantes la opción de protestar o de negarse, acabó cediendo a la petición de la pequeña, sabiendo que en el fondo no tenía cómo evitar ser instrumento de los caprichos de ésta. En los días siguientes el cura conversó varias veces, siempre cuidándose de no alzar la voz, con Rosario ante la oculta vigilancia de la hija menor de Pilar Hernández, y, aun después de que ésta fracasara, no cejó en su empeño de buscar ayuda para Marta, removiendo lo humano y lo divino, hasta que fue ella misma quien se negó toda posibilidad de auxilio.
Los primos rezaban sin parar delante de la habitación de Marta, en penumbras y de rodillas sobre almohadones blancos de encajes dorados que Rosario colocaba para evitar que se les pelasen las rodillas, mientras que ella se arrodillaba sobre el suelo con la excusa de que las suyas ya no iban a empeorar más de lo que ya estaban, consumidas y retorcidas por un reuma que la atormentaba desde épocas juveniles. Eran una horda de 5 muchachos, 2 chicos y 3 chicas, que andaban todos entre los 11 y los 19 años. Rosario, que se había mantenido virgen hasta los 28, al cumplir los 29 años se cansó de su soltería y se fue al pequeño puerto de San Brandán, donde en secreto le pagó al más escuchimizado pescador que halló, de nombre Héctor, para que se fuera a vivir con ella y la preñase de una vez, con la esperanza de que la preparación de los bautizos y las comuniones de sus hijos la tendrían entretenida hasta la vejez. Héctor resultó tan manso y manejable como Rosario había previsto, con la sola excepción de la cama, donde el pequeño hombrecillo se crecía como un coloso, hasta tal punto que Rosario comenzó a echarle un narcótico en la bebida después de que naciera Eulalia, la última de sus hijos, para evitar sus apasionados arranques amorosos que tras 5 hijos ya no le servían para nada. Desde entonces Héctor se pasaba el día sentado en el portal de su casa sin decir ni mu, con unas gafas de culo de botella colgándole sobre la nariz y un jersey de punto 3 tallas más grande que la suya envolviéndolo por completo. Rosario lo cogía de la mano cuando era de noche y lo acostaba como un niño chico y con el mismo procedimiento lo despertaba por las mañanas, le daba el desayuno, lo vestía y lo repeinaba con la raya a un lado. Todos en San Brandán opinaban que aquello era un ejemplo de auténtico amor. Rosario y los primos estuvieron así un mes entero sacando de quicio a Pilar y a todo ser viviente que habitara la casa con sus murmullos y sus avemarías y padres nuestros que nunca paraban más que a la hora de comer, en la que tanto tía como primos abandonaban su medida religiosidad y se entregaban al único pecado que no parecían encontrar como tal, la gula. Vaciaron la despensa merced a su afición y se entregaron durante horas a vastas comilonas regadas con vinos espumosos que Pilar sacó del baúl de los chocolates, haciendo uso de su llave especial, siempre colgada del cuello. La anfitriona se hubiera negado si no fuera porque no le convenía quedar mal con el padre Fifí, que le había implorado paz mientras durase la visita, el cual era para ella la llave de acceso a la loma de los ricos. Muchas veces intentó Pilar escaquearse haciéndose la tonta, bajo la presión de las biliosas miradas de Rosario, y en vez del delicioso néctar sacaba un refresco de limón que se servía con hielo y mucha azúcar, y lo servía con una sonrisa forzada alegando que era digestivo. En cualquier caso, ninguna atención prestó Dios a tanta súplica, y finalmente marcharon todos a su domicilio tan gorditos y rechonchos como famélicos se encontraron a Héctor, que se había pasado el mes y pico sentado en la mecedora de la que no se había movido ni para introducir agua y alimentos ni para evacuarlo. Tras el fiasco de la oración y de los llantos alobres de Eufemia, se presentó Josefina, la matrona del pueblo, que decía saber remedios para el desaliento, los gases, la melancolía y el tufo de boca, y allí estuvo 3 días. Primero trató de convencer a Marta de que saliese, pero ante el frontal mutismo de la puerta cerrada, se decidió a hacer mágicos bailes extraños para los que se desnudaba de cintura para arriba y se pintaba con colores vivos, restregando pigmentos aceitosos por la barriga y los senos, enormes y caídos, en los que hacía un ruido como el del pastillero de Eufemia cuando se caía por la escalera, porque tenía el cuello lleno de collares de conchas que chocaban unas contra otras, y las muñecas y tobillos adornados con pulseras de la misma fabricación. Al tercer día se presentó Carmelo, el tercero de los primos, mandado por su madre que tras el regreso se había dado cuenta de que a la hora de comer la atormentaba un temblor y un nerviosismo que no se calmaban rezando, sino bebiendo cualquier tipo de licor o de vino, y, anticipándose a la pronta fulminación de sus reservas etílicas, había enviado a su hijo más espabilado, el primogénito había salido al padre, con instrucciones claras de no aceptar nada que no fuese alguna botella de espumoso. El muchacho tendría por entonces 15 años, pero más que un joven adolescente parecía una señorita, todo vestido de punta en blanco, con pantalón y chaqueta, por cuyos puños asomaban volantes de encaje y guantes blancos, impolutos.
como nadie le respondiese al tocar la aldaba, decidió dar un rodeo e introducirse en la casa por la puerta trasera, que sabía que solía estar abierta dada su cercanía con la cocina, donde siempre había alguien. Consiguió pasar, pero la primera visión que tuvo fue la de los descomunales pechos de Josefina, pintados de verde y de amarillo, con los pezones de grana, y se quedó aturdido, de pie, tan embarado y tieso como un palo, mientras la matrona lo observaba de arriba a abajo. Se hubiera reído, pero no pudo, porque tenía la boca abierta y no se le cerraba a causa del asombro tan grande que le había ocasionado percatarse de la enorme erección que se estaba forjando a la altura de la entrepierna del niño. Tal vez si su madre lo hubiera dejado ir con los demás hombres de San Brandán a rondar a Marta, el niño no hubiera desarrollado aquella portentosa capacidad sexual, pero las horas de represión enloquecido por el olor de la hija de Pilar hubieron de provocar aquel cambio en él, como si toda la testosterona que no pudo liberarse por su cauce natural explotara internamente dentro, desatando una bestia sexual incontrolable. Los encontró Gustavo fornicando en el suelo de la cocina, ella inmensa y agonizando de placer, y él tragado por sus carnes pintadas, empujando como un poseso, con los ojos virados y visqueando a más no poder, y los espantó a patadas creyendo que eran los perros de Matías el cazador que habían vuelto a escaparse. Llegó a su casa caminando como un vaquero y con la cara tiznada de colores, y cuando su madre le preguntó por la botella que le había encargado, le dio una soberana paliza vengativa, mientras su padre sonreía sin dejar de mirar el horizonte, y la mandó a su cuarto a rezar sin saber que la estaba condenando a pasar por meses el síndrome de abstinencia sola y agarrada a los barrotes de su cama, pero sin atreverse a salir por miedo a la furia de su hijo. Carmelo se sentó en la mecedora del portal junto a Héctor, con las piernas abiertas y una mano dentro del pantalón, para otear el horizonte en busca de muchachas meneando las caderas, y allí se quedó por muchos años, en los que se fue forjando la leyenda de su escalofriante virilidad.